en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 23 de mayo de 2023. De nada se está hablando más a estas alturas en el panorama informativo de hoy que de la operación policial desplegada en Melilla para tratar de atajar una compra masiva de votos en la ciudad autónoma, es decir, un fraude electoral como no hemos conocido otro, por lo menos que yo tenga memoria, en nuestro país en muchísimo tiempo. De momento, gracias a la labor policial, que está naturalmente, siguiendo las instrucciones del juzgado número 2 de la ciudad melillense, se han detenido a 9 personas. Hoy a 6, ayer a 3. Entre los detenidos de hoy se encuentra un consejero del gobierno melillense, que se llama Mohamed Ahmad Alal, si soy capaz de pronunciarlo bien, y además el yerno del presidente del partido Coalición por Melilla, que se llama Abdul Lobo. El presidente del partido, Mustafa Berchan, que fue durante una época presidente de Melilla, está además inhabilitado porque esta práctica tan corrupta de comprar votos por correo, pues no es nueva. Desgraciadamente nunca estaremos seguros de que las elecciones que se han producido en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han sido absolutamente limpias. Alguna vez se han tenido que repetir, pero no consta que ningún fraude electoral haya adquirido la dimensión, la notoriedad de la que está adquiriendo esta, que hoy cataliza, insisto, la atención preferente del panorama informativo del día. Así que vamos a intentar contarlo bien. Nayara Fernández. Los detenidos por la supuesta compra masiva de votos en Melilla están entre los más de 30 sospechosos a los que la policía investiga en estos momentos. La mayoría son pequeños delincuentes, muchos de ellos dedicados al trapicheo de hachís. Su papel consistía en captar en los barrios más pobres de la ciudad a votantes de familias vulnerables, sin demasiado interés por ejercer el derecho al voto y a los que ofrecían hasta 200 euros a cambio de su sufragio. Este grupo ocuparía el escalafón más bajo de la red. El objetivo de la policía es seguir escalando hasta los presuntos responsables últimos del fraude electoral. Los investigadores ponen el foco en integrantes de Coalición por Melilla y sospechan que habría más partidos implicados en la misma. Sin ir más lejos, la formación melillense y el PP se han acusado en las últimas horas de estar detrás de las presuntas irregularidades en el voto por correo y del robo de documentación electoral a trabajadores de correos. Además, hay partidos como Vox que van más allá y han decidido llevar este caso ante el Parlamento Europeo. Desde el partido han remitido una carta a la institución en la que denuncian la posible injerencia e implicación de Marruecos en este asunto. El representante del partido en Melilla, José Miguel Tasende, ha hablado hoy del daño que causa a la ciudad todo lo que está ocurriendo. Lo que sí es verdad, yo creo que esto sí demuestra ya de manera policial, palpable, que efectivamente se ha producido aquí un fraude inmenso y que nos está dejando a la ciudad, nos está dejando en muy mal lugar en toda España. Y a los propios melillenses nos está dejando en una zozobra que no sabemos lo que puede pasar, no ya mañana, lo que puede pasar esta misma tarde. Las investigaciones se centran también en el intento de soborno a funcionarios de correos en Barcelona para trasladar sacas de votos y remitirlos luego a las urnas de Melilla desde distintas oficinas del norte de la península. Además, los agentes se afanan también en localizar los votos que no han sido ejecutados todavía en las oficinas de correos. Por el momento, solo se han presentado un 11% de los más de 11.700 sufragios solicitados. Un récord de peticiones y uno de los motivos por los que estalló este caso. Sabrina Mo es delegada del Gobierno en la ciudad autónoma. Aquí sí que empezamos ya a ver cómo había un incremento sustancial. Ya en los primeros días habían unas cifras bastante elevadas. Teníamos en un principio una media de 300 solicitudes diarias y esto fue incrementándose. Además, hemos tenido pico de hasta 700 solicitudes de voto por correo en un mismo día. No se descarta que las papeletas hayan podido salir de la península, pero la principal hipótesis es que estas estén escondidas en pisos francos o naves de Melilla. Ante esta situación, la jueza que investiga la supuesta trama acordó exigir en correos la presentación del DNI la semana pasada a todas las personas que acudieran a sus oficinas a depositar su voto por correo. Además, agentes de la Guardia Civil custodian el puerto, el aeropuerto y el paso fronterizo de Melilla para evitar la fuga con sacas de papeletas. Toda medida es poca para poner fin a un supuesto fraude que no es algo nuevo en la ciudad autónoma, tal y como apuntaba hoy la delegada del Gobierno. Sabemos que es una situación peculiar y particular, habido cuenta de que siempre ha habido rumores e incluso casos de voto por correo, ¿no? Entonces, lógicamente, este año pues esto merecía un seguimiento especial y ver sobre todo cómo iba evolucionando la situación.
En febrero de 2021, el Tribunal Supremo confirmó la condena de 2 años de cárcel al líder de Coalición por Melilla, Mustafa Berchan, y al exsecretario general del PSOE en la ciudad, Dionisio Muñoz. Estos fueron condenados por la supuesta compra de votos emitidos por correo en las elecciones al Senado de 2008. En el caso de Berchan, este y su partido vuelven a estar ahora de nuevo en el foco de la polémica. Esto ha llevado hoy a la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, a reprochar a algunos partidos como Más País sus pactos con la formación melillense. Muy grave y a mí me preocupa que algunos partidos progresistas hayan pensado que estos son socios aceptables con las previas que ya conocíamos. Por el momento, Coalición por Melilla ha quedado suspendida de forma preventiva del acuerdo del Turia, la alianza que constituyen Más País, Compromís y otros partidos progresistas, hasta que se esclarezca el presunto caso de compra de votos por correo en la ciudad autónoma. Bueno, esto es lo que hemos podido compilar para que ustedes tengan una información completa, pero tenemos la posibilidad de hablar con María Ángeles Jiménez, que es redactora jefe del periódico El Faro de Melilla, que está siguiendo, como ustedes se podrán imaginar, muy de cerca todo este escándalo de fraude electoral. María Ángeles, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Luis, ¿qué tal? Lo primero que te quiero preguntar, María Ángeles, es, aquí sabemos lo que están publicando los medios de comunicación. Supongo que vosotros ya desde hace muchos días estabais detrás de actitudes muy raras, pues habían pedido una enorme cantidad de votos por correo que estaban muy por encima del promedio de los votos por correo en otros lugares de España. ¿Hay algún indicio que nos permita pensar que este fraude es el mayor que se ha cometido nunca en la ciudad de Melilla, María Ángeles? Pues vamos a ver, yo tengo que recordar, Luis, que ya en el año 90, en 1990, en Melilla hubo que repetir unas elecciones generales en toda la circunscripción de Melilla, como consecuencia de los problemas que había habido, no con el voto por correo, pero sí de fraudes que se podrían considerar como fraudes electorales y que dictaminó y llegó y avaló el propio Tribunal Constitucional. Después, en 2008, ya hubo otro episodio en el que el voto por correo fue el protagonista, como consecuencia de unas cartas, de unas promesas de entrar en los planes de empleo que se hicieron a votantes y por la que fue, que decía antes la noticia, condenado tanto el presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Berchan, como el que entonces era secretario general del PSOE, Dionisio Muñoz. Quiero decir que aquí en Melilla este tipo de cosas no se crea que nos causa una sorpresa especial. Lo que pasa que este año, como consecuencia del robo a los carteros y que se les tuvo que poner escolta policial, pues este tema saltó a la prensa nacional y a partir de ahí se puso el foco en Melilla y se ha desatado todo este escándalo. Pero yo le puedo decir que desde meses antes de que se celebren unas elecciones, aquí en Melilla el comentario generalizado en la calle, en las redes sociales y por todos sitios, ¿a cuánto está el voto esta vez? No sé si con eso le contesto. No, me contestas más que sobradamente y además ahora aprovecharé alguna de las cosas que has dicho para hacerte alguna repregunta, pero déjame que muestre, digamos, mi sorpresa por el hecho de que asumáis con tanta naturalidad que en Melilla los votos se compran y se venden. Te lo digo más que nada porque las autoridades que tienen que velar por la limpieza de un proceso electoral, sabiendo que eso es así, podrían haber extremado las precauciones, haber exigido la exhibición del DNI, etcétera, para que ese fraude electoral no se pudiera producir con la impunidad con la que, por lo que tú me cuentas, se produce habitualmente. Claro, esa es la cuestión. La cuestión está en que, como te decía antes, como consecuencia de que se pone el foco en la ciudad de Melilla en estas elecciones, es por lo que se levanta todo el escándalo, es por lo que se pide a la Junta Electoral de Zona que se tomen medidas. La Junta Electoral de Zona toma la medida de exigir el DNI y que sea presencial el depósito del voto en las oficinas de correo, una directriz que después, al día siguiente, en 24 horas, avaló la Junta Electoral Central. Y a partir de ahí se acabaron las colas en las puertas de correos y se acabó, como si dijéramos, todo ese montaje, porque le puedo asegurar que diariamente en las puertas de correos pues podía haber colas de 50 a 60 personas a cualquier hora del día que pasase usted por allí. Bueno, tú me has contado antes, más has recordado, mejor dicho, y además has hecho muy bien en hacerlo, la enorme cantidad de precedentes que hay, años en los que hemos tenido incluso que ver cómo se repetían las elecciones en Melilla. Y has hablado de Coalición por Melilla, también del PSOE, también creo recordar que en algún momento se investigó a gente del Partido Popular. Lo que te pregunto es, el caso que nos ocupa, lo que en este momento está siendo la noticia del día,
tiene como único responsable, en tu opinión, a Coalición por Melilla, o ha habido otros intereses, otros partidos que, aunque sea en menor medida, también hayan podido querer participar en este fraude? Vamos a ver, hoy en toda esta operación policial que se ha estado desarrollando en distintos puntos de la ciudad, los locales y las viviendas y los sitios que se han estado registrando están de alguna forma relacionados con Coalición por Melilla. A mí ahora mismo no me consta que estuvieran relacionados con ningún otro partido. Entendido. Coalición por Melilla es una decisión del Partido Socialista que gobierna con el Partido Socialista. Es verdad que también con el candidato que inicialmente se presentó por Ciudadanos, pero que después, digamos, abandonó el partido. Pero hay alguna sospecha, y yo te lo quiero preguntar directamente, sobre la posibilidad de que haya una injerencia de Marruecos para tratar de ganar influencia política en la ciudad de Melilla. ¿Crees que Coalición por Melilla es una marioneta, un títere movido por el gobierno alauita? Yo no estoy de acuerdo con esa apreciación. Sinceramente no estoy de acuerdo con esa apreciación. No creo que Coalición por Melilla tenga ese tipo de vinculación con Marruecos, pero vamos, en mi opinión, se ha publicado que hay investigaciones que apuntan en esa dirección, pero yo, Luis, no tengo datos ni constancia de que eso pudiera ser así. Y por la información que manejáis en el periódico, María Ángeles, ¿crees que esta operación policial ya se da por cerrada? Es decir, estas 9 detenciones, 6 hoy, 3 ayer, ¿van a zanjar, digamos, la cuestión, o todavía esperáis que se pueda producir alguna detención más? Pues vamos a ver, ahora mismo se está dando por terminada la operación policial, pero yo no descarto de ninguna manera que se quede aquí. Yo creo que de aquí a la jornada de votaciones del domingo quizás es posible que suceda alguna otra actuación de la policía. Yo no lo descarto, no. María Ángeles Jiménez, te agradezco de todo corazón que nos hayas ayudado a entender un poquito mejor lo que está pasando en esa ciudad tan maravillosa, española, en el norte de África. Un saludo muy, muy cordial. Un saludo, Luis. Gracias, adiós. Bueno, pues esto es lo que les podemos contar. El Consejo de Ministros también naturalmente ha tenido protagonismo en esta historia, porque después del Consejo de Ministros siempre hay una rueda de prensa posterior y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha sido preguntada. Y ella, no crean ustedes que ha demostrado mucho interés en tomar medidas para que este tipo de fraudes no se produzcan con la naturalidad con la que nos contaba hace un instante María Ángeles Jiménez que ocurre en la ciudad autónoma. No, ha dicho sencillamente que lo que está pasando estas horas demuestra que el sistema garantista electoral que tenemos en nuestro país funciona correctamente. Lo que hemos visto es que la norma nos protege, la ley electoral, que cabe interpretaciones que después se ajustan las juntas electorales y que impiden que aquellos que tratan de vulnerar la ley lo logren. Porque lo que se ha producido es que se ha tratado de vulnerar la norma, los procedimientos para alterar el resultado y se está persiguiendo, se está afrontando para garantizar el proceso electoral. Les recuerdo, ministra portavoz, que se tuvieron que repetir unas elecciones porque este fraude se había producido con anterioridad. Les recuerdo lo que nos acaban de comentar desde el periódico de Melilla, que cada vez que se inicia un proceso electoral la gente pregunta a cuánto va el voto en estas elecciones. Lo digo porque a lo mejor, en vez de presumir de que efectivamente se han producido 9 detenciones, el Gobierno podría tomar las medidas necesarias, las reformas legales que fueran precisas para que este tipo de conductas cesaran en el futuro. Parece a mí que debería ser, en mi modesta opinión, por supuesto, una preocupación gubernamental. Pero bueno, el Consejo está lo que está. Ya saben que como faltan muy pocos días para que haya elecciones, el día 28 de mayo, pues se convierte en un altavoz que trata también de catalizar la atención de los ciudadanos que puedan estar dudando a ver en qué urna depositan su papeleta. Bueno, pues, ¿quién es últimamente la encargada de vender la mejor gestión posible del Gobierno? Nadia Calviño. Les invito a que vayan ustedes a la hemeroteca y vean en cuántos consejos en cuántas ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros consecutivas viene compareciendo la ministra de Economía, la vicepresidenta Calviño. ¿Para qué? Para presumir siempre de lo bien que va la economía española. Y hoy no ha sido una excepción. Que acabamos de recibir los datos publicados por la OCDE que muestran que España es el país que ha tenido el mayor crecimiento de las grandes economías de la OCDE en el primer trimestre del año, con ese 3,8% de crecimiento de nuestro PIB, que es prácticamente el doble de la media de la OCDE.
y luego de, en fin, colgarse medallas. Insisto que todos los consejos de ministros repiten el mismo esquema desde hace ya bastantes semanas, anuncian que se ha tomado una decisión que previamente se había anunciado en los mítines electorales del presidente del gobierno o de algún candidato cualificado del Partido Socialista. En este caso, avanzar en, legalmente hablando, naturalmente, el principio de paridad, para que haya tantos hombres como mujeres en los órganos de gestión, tanto públicos como privados. ¿De quién creen que ha hablado en términos, digamos, más enfáticos, más electoralistas la señora Calviño? Naturalmente de eso. Justamente lo que hemos tratado de hacer con este proyecto de ley es lograr una buena proporcionalidad entre el grado de exigencia y la ambición que tenemos de avanzar cuanto antes hacia la paridad efectiva en el ámbito público y privado en nuestro país y lograr ese objetivo. Hemos ido avanzando, pero queda camino por recorrer y con esta ley damos un paso importante para lograr la paridad efectiva sin por ello tener un impacto negativo desde el punto de vista del funcionamiento de las empresas en nuestra economía. Y lo recuerdo cuando faltan 5 días para votar, por si acaso hay alguna mujer que haya dudado del esfuerzo que está haciendo este gobierno para que esa paridad efectiva efectivamente vaya avanzando posiciones. Bueno, y luego la otra gran cuestión del día, no creo que ustedes sean ajenos a ese debate porque lo está invadiendo prácticamente todo, es la cuestión del racismo, que se ha puesto de manifiesto después de lo que ocurrió el pasado domingo en el estadio de Mestalla, los insultos a Vinicius, un jugador del Real Madrid. Bueno, eso ya se lo contábamos ayer, ha trascendido a la política y ocupa ya un lugar preferente en la campaña electoral, hasta el punto de que la coalición que nos gobierna, PSOE y Podemos, están tratando de utilizarlo, aunque eso sí, con criterios distintos, lo cual vuelve a poner de manifiesto que no tenemos un gobierno. Tenemos dos. Rubén Fernández. Sí, vuelve a evidenciarse que hay dos sectores en el gobierno con posiciones diferenciadas. El sector socialista ha evitado criticar a la Liga y a la Federación y ha restado importancia a la polémica. Niegan que exista un conflicto diplomático con Brasil pese a que el embajador acaba de pedir audiencia. En Moncloa creen que las actuales normas son suficientes para penalizar cánticos como los vividos este domingo en Mestalla. Isabel Rodríguez, portavoz. De aquellas que tienen que ver con la legislación común y que se nos aplican independientemente de que estos hechos se produzcan en un campo de fútbol, en un supermercado o en una fábrica. Estos hechos en España se persiguen y se castigan, por cierto, como estamos viendo también con estos hechos. E insisten declararnos claramente antirracistas, como decía. Una actitud que contrasta con el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, que ha firmado una comunicación conjunta con el Ministerio de Igualdad Racial de Brasil. En ese manifiesto afirman que los gritos a Vinicius constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y perpetúan la desigualdad. Afirman que el racismo es estructural en nuestras sociedades. Por ellos, ambos ministerios piden desplegar políticas públicas que aborden con rotundidad el racismo. Dos visiones del gobierno distintas hasta cuando se trata de pronunciarse sobre los cánticos en un estadio de fútbol. Bueno, ayer ya vimos como Yone Belarra y también Irene Montero trataban de asimilar, digamos, esos comportamientos racistas a un sector concreto del espectro político español. Es decir, son los ultraderechistas, son los votantes de Vox y del Partido Popular, según ellos, naturalmente, los que vociferan y llaman mono a jugadores como Vinicius. Y hoy se ha sumado a esa misma teoría Más Madrid, es decir, su lideresa, Mónica García. Este tipo de alusiones racistas son intolerables verlas en un estadio de fútbol, son intolerables verlas en la calle y son intolerables verlas también en las instituciones, ¿no? Tenemos representantes políticos que también hacen gala, ¿no?, de este racismo, de esta xenofobia. ¿En qué está pensando? Pues ya se lo pueden ustedes imaginar. Bueno, esto tiene una consecuencia que no solo es política, sino también deportiva. Bueno, deportiva y extradeportiva, porque el racismo que se manifiesta en un campo de fútbol no solo tiene una dimensión deportiva, lo que hace es demostrar que en España tenemos un problema de racismo. No quiero decir que España sea un país racista, digo que es un país donde hay muchos racistas, más de los que probablemente nos gustaría contabilizar. Una minoría, desde luego, pero una minoría no despreciable. Porque cuando uno ve naturalmente el comportamiento de los aficionados en un campo de fútbol y los ve con detenimiento, se da cuenta de que esto no son cosas de 3 o de 4. Se han producido 3 detenciones hoy.
a propósito de lo que ocurrió en el campo de Mestalla el domingo pasado, 3. Pero yo les invito a que vean ustedes las imágenes, por ejemplo, que ha proyectado La Sexta, donde se ve que los gritos racistas contra Vinicius no son de 3, ni de 30, ni de 300. Es verdad que el aforo del campo es infinitamente mayor, por lo tanto, no podemos decir que todo el campo coreara ese grito, y muchísimo menos que mis paisanos valencianos sean racistas, pero que en España tenemos un problema de racismo, esto es una verdad que yo creo que no se puede negar de ninguna manera, pero de ninguna manera. Y esto es lo que ha llevado también a algunos actores de la vida deportiva a intervenir. Lo más interesante por inusual, es que en este debate del racismo haya participado el propio entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. También tengo que decir que España no es racista, pero hay racismo en España, sí, como en otro sitio. Esto tiene que acabar y cada uno haga lo suyo. Y el problema es que no cada uno hace lo suyo. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que parece que nosotros cubrimos las expectativas. Esto es muy de la política. La política es retórica. Esto yo lo vengo diciendo desde hace muchísimos años y ustedes me lo habrán oído decir, no sé, centenares de veces. Uno tiene que decir lo que dice y con decir lo que uno cree que tiene que decir, ¿se ha terminado el problema? Pues no. Hay que pasar de las palabras a los hechos. Las palabras no resuelven los problemas. Y esto es lo que está ocurriendo en este caso. Que la gente habla, condena, dice Ancelotti con toda la razón del mundo, pero no actúa. Sí, condenar no es suficiente. Condenar no es suficiente. Hemos empezado a condenar hace mucho tiempo que condenamos actos de racismo. Pero después de condenar, tú tienes que actuar. Y todavía no se ha actuado. De manera que este problema se acabe. Que es un problema, como he dicho, de racismo y también de insultos. ¿Y quién tiene que actuar? Pues me temo que no es solo un actor. Aquí esta es una cuestión que tenemos que abordar muy en serio. Se cambió la ley, quiero recordar, la ley del deporte, por comportamientos muy parecidos con un jugador que entonces jugaba en Barcelona, que es Eto'o. Algunos de ustedes lo recordarán. Pero ese cambio legal ya se ve que no ha sido lo suficientemente útil como para evitar que estas expresiones de racismo se produzcan. Por lo tanto, algo habrá que hacer. Hoy ha mediado también en esta polémica el presidente del Real Madrid, que tampoco suele ser un, digamos, invitado habitual en los debates que adquieren carácter público. Bien, es verdad que como en este caso afecta a su club y tiene que defender a Vinicius, pues a mí me parece que ha hecho muy bien en salir a la palestra y contar su opinión. Y en su opinión, ¿quién tiene que actuar? Los árbitros. ¿Y por qué no actúan? Porque la estructura arbitral, ha dicho el señor Florentino Pérez, hay que cambiarla. Lo ocurrido es realmente muy grave y además con el agravante de que no es la primera vez que ocurre. La sociedad en la que vivimos no se merece lo que está pasando. El deporte es un lugar de encuentro, de valores y de convivencia, de respeto y de solidaridad. Por eso quiero dejar muy claro y anunciar que el Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores. Para ello es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país, para que nunca se pueda hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre, como está ocurriendo ahora. Martes 23 de mayo de 2023. Vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La Agencia Estatal de Meteorología ha puesto un aviso naranja por lluvias y tormentas a Andalucía, a la región de Murcia, a la Comunidad Valenciana y en amarillo a Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña por la llegada de una dana. En concreto, el Centro de Coordinación de Emergencias de la región de Murcia ha atendido durante esta noche 117 incidencias relacionadas con las fuertes lluvias en Mazarrón y Cartagena. José Francisco Díaz Salado. Sobre todo rescates de vehículos atrapados y achiques de agua en viviendas. Según el Centro de Coordinación de Emergencias, no se han producido víctimas. Ambas localidades están desde las 4 de la madrugada en alerta roja por lluvias, con la previsión de riesgo extremo de precipitación acumulada en una hora de hasta 61 milímetros. Ha pasado lo peor, ha dicho el presidente murciano Fernando López Miras, aunque no hay que bajar la guardia. Parece que lo peor ya ha pasado, aunque no debemos bajar la guardia. La prevención y la prudencia es fundamental para evitar mayores problemas. Se mantienen también los avisos tal y como estaban ayer. En la red de pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura destacan en una hora los 72,6 litros en Rambla, Benipila, Los Patojos o los 50,4 de Canteras.
Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado el reparto de 579 millones de euros en atención primaria y 39 millones a salud mental. En concreto, este dinero se repartirá entre las comunidades autónomas para mejorar las infraestructuras, ampliación y renovación del equipamiento clínico de los 13.000 centros de salud de atención primaria. Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros José Manuel Miñones, el ministro de Sanidad. Cuenta con una partida de 580 millones de euros para mejorar lo que son las infraestructuras y equipamientos de atención primaria. Es la mayor inversión que se ha realizado en atención primaria a lo largo de la historia y me gustaría destacar que además se trata, en esta ocasión no son fondos de recuperación, sino que son fondos del presupuesto nacional, lo cual también demuestra el compromiso en la atención primaria que estamos desarrollando. En esta misma rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Nadia Calviño, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha anunciado la convocatoria de varios proyectos en materia de inteligencia artificial y digitalización por valor a 600 millones de euros que correrán a cargo de los fondos europeos de recuperación. Con esta inversión se espera que las empresas privadas movilicen cerca de 3.300 millones de euros adicionales en esta materia. Estamos colaborando y sobre el terreno actuando con ese banco de pruebas, con el establecimiento de la Agencia de Supervisión Nacional, con la atracción del embrión de esa Agencia de Supervisión Europea en Sevilla. Es decir, posicionando nuestro país a la vanguardia en cuanto al establecimiento de un marco de regulación y de supervisión efectiva del desarrollo de la inteligencia artificial. El Consejo General de Economistas ha elevado desde el 1,5% a 1,8% su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto español para 2023. Esta estimación se debe al buen comportamiento en los 2 primeros trimestres del año de las exportaciones y del turismo, la mejor presión inflacionista y la disminución de los problemas con las cadenas de suministros, entre otros factores. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. Elevan del 1,5 al 1,8% su previsión de crecimiento de la economía española para este 2023. Según el presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza, se muestran más optimistas gracias al buen comportamiento en los 2 primeros trimestres del año por las exportaciones y el turismo, la menor presión inflacionista, la disminución de los problemas con las cadenas de suministro y la paulatina aplicación de los fondos europeos. Lo ha explicado en rueda de prensa. Las principales magnitudes que nosotros prevemos para el año es un PIB del 1,8%, cerrar el año, que sería un PIB muy positivo, y sobre todo comparativamente con el entorno en el que nos movemos, pero en el segundo semestre se abren muchas incógnitas. Los economistas ven con incertidumbre lo que pueda ocurrir con el turismo en la segunda parte del año debido a la reducción de la bolsa de ahorro de las familias y la caída de la demanda interna, pero también alertan de las consecuencias que pueda tener la sequía y el incremento del precio del dinero que iba a incidir directamente en el sector inmobiliario y en el de la construcción. Y ya ha llegado oficialmente a su fin la negociación entre jueces y fiscales y el Gobierno con la firma de un acuerdo que el Ejecutivo ha calificado de histórico y que incluye mejoras retributivas por valor de 46,7 millones de euros y una ampliación de plantilla de 200 plazas. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. El secretario de Estado de Justicia, Tonchu Rodríguez, y la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, han firmado hoy con 6 de las 7 asociaciones judiciales y fiscales que convocaron una huelga indefinida a partir del pasado 16 de mayo, un acuerdo que el Gobierno considera histórico con mejoras retributivas y la ampliación de la plantilla para ambas carreras. El acuerdo supone el aumento de efectivos para reforzar el servicio público de justicia con 100 nuevas plazas en 2023 y 100 más en 2024. Estas plazas se unen a otras 200 ya aprobadas para cada uno de estos ejercicios. Además, dicho acuerdo contempla que las asociaciones y los ministerios de Justicia y Hacienda y Función Pública establezcan un nuevo marco de relaciones caracterizado, dicen, por el diálogo continuado. En cuanto a la Comisión de Retribuciones, se convocará con carácter anual para valorar el desarrollo y aplicación de los acuerdos alcanzados, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y los trabajos desarrollados por los distintos grupos. La Audiencia Nacional ha dejado en libertad a José Luis Huerta Rubio, el joven hacker de 19 años, hasta ahora en prisión provisional, acusado de atacar la red del Consejo General del Poder Judicial para robar y vender datos tributarios de casi 600.000 contribuyentes. Aunque el joven deberá comparecer cada 15 días en el juzgado más cercano a su domicilio, tiene prohibido abandonar el país y se le ha retirado el pasaporte.
Y fuera de nuestras fronteras, el gobierno de Ucrania afirma que sus tropas controlan todavía la ciudad de Bakhmut, después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, proclamase públicamente que las fuerzas rusas han tomado por completo este simbólico enclave de la región de Donetsk. Mientras tanto, desde España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este martes el apoyo global de nuestro país a Ucrania, aunque eso sí, la ministra evita el debate sobre la entrega de aviones de combate a Kiev que solicita el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. España no tiene F-16, que son los aviones que pide Ucrania en este momento, y por tanto cuando se plantee ese debate en su momento la posición de España va a ser siempre la misma. Apoyo absoluto y total dentro de nuestras disponibilidades a Ucrania, y en el tema de los cazas solidarios con otros países, pero en concreto España no tiene los F-16. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.